Hola, buenas tardes. Vamos a leer En busca de la vida victoriosa. Capítulo 13. Que Dios sea todo en todos. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. 1 Corintios 15, 24 al 28. Este será el gran final de la historia del mundo y de la redención de Cristo. Vendrá un día tan glorioso que no lo podemos imaginar. Es un misterio demasiado profundo para captar cuando el Hijo entregará el reino que el Padre le dio y que Él ganó con su sangre y que afirmó y perfeccionó desde su trono celestial. Entregará el reino al Padre y el Hijo mismo se sujetará al Padre para que Dios sea el todo en todos. No puedo entenderlo. El bendito Hijo, el que es igual al Padre de eternidad a eternidad. El bendito Hijo que está en el trono se sujetará al Padre y de algún modo que está totalmente fuera del alcance de nuestra comprensión. Se manifestará como nunca antes, que Dios es todo en todos. Para esto ha estado trabajando Cristo. Para esto está Él obrando en nosotros ahora. Por esto le pareció que valía la pena dar su sangre. Es esto lo que su corazón anhela en cada uno de nosotros. Esta es la verdadera esencia y gloria del cristianismo, que Dios sea el todo en todos. Y ahora bien, si esto es lo que llena el corazón de Cristo, si esta es la expresión de la meta de la obra de Cristo, entonces, si quiero tener el Espíritu de Cristo dentro de mí, el lema de mi vida debe ser: todo debe sujetarse y englobarse en Él, para que Dios sea todo en todos. ¡Qué triunfo sería si la Iglesia estuviera realmente luchando con ese estandarte flameando sobre ella! ¿Qué vida podríamos tener si esa fuera nuestra insignia? Servir a Dios plena, total y exclusivamente para que Él sea el todo en todos, como ennoblecería y estimularía todo nuestro ser. Estoy trabajando, estoy luchando para que Dios sea el todo en todos, que el día de gloria pueda adelantarse. Yo oro y el Espíritu Santo hace su lucha dentro de mí con anhelos indescriptibles. Que Dios sea el todo en todos. Ojalá nosotros, los cristianos, tuviéramos conciencia de lo grande que es la causa por la que trabajamos y oramos. Ojalá tuviéramos algún concepto del reino del que somos parte, para ilustrar lo grandioso que es pertenecer al reino de Dios y a la gloriosa Iglesia de Cristo en la tierra. John McNeil cuenta cómo cuando era un muchacho de 12 años de edad, trabajando en un ferrocarril y ganando la cuantiosa suma de 6 chelines por semana, solía ir a casa de su madre y sus hermanas, que pensaba sin cesar en su pequeño Johnny y deleitarlas contándole de la posición que tenía. Le decía con orgullo: nuestra compañía maneja muchos miles de libras durante el año.
traslada tantos cientos de miles de pasajeros cada año, tiene tantos miles de vías y tantas máquinas y vagones, tiene tantos miles de empleados, y su madre y sus hermanas se sentían orgullosas porque él era un socio de tan importante negocio. Cristiano, si solo nos levantáramos creyendo que pertenecemos al reino que Cristo está preparando para entregar al Padre para que Dios sea el todo en todos, ¿cómo se llenaría nuestro corazón de gloria? Expulsando todo lo mezquino, bajo, mundano. ¿Cómo nos sostendría esta bendita fe? Yo estoy viviendo para esto, que Cristo tenga el reino para entregar al Padre. Estoy viviendo para esto y un día lo veré sujetarse al Padre y luego Dios será el todo en todos. Estoy viviendo para Él y estaré allí no solo como testigo, sino como partícipe de todo. Entregado el reino sujeto el Hijo y Dios siendo el todo en todos. Tendré parte en ello y en la adoración sagrada compartiré la gloria y la bendición de todo. Llevemos a nuestro corazón y hagámoslo la regla de nuestra vida este pensamiento, esta fe, este propósito, esta alegría. Cristo vivió y murió y ahora reina. Yo vivo y muero y en su poder reino con el único propósito de que Dios sea todo en todos. Que este pensamiento ocupe todo nuestro corazón y toda nuestra vida. ¿Cómo podemos hacerlo? Este es un interrogante al que quiero dar algunas sencillas respuestas. En primer lugar, permitamos que Dios ocupe el lugar que le corresponde en nuestro corazón y en nuestra vida. Cuando la gente perseguía a Lutero con problemas personales, él solía decirles: dejen que Dios sea Dios, demos a Dios su lugar. ¿Cuál es ese lugar? Que Dios sea el todo en todos, que Dios sea el todo en todos cada día, desde la mañana hasta la noche. Dios manda y yo obedezco. Qué bendición poder decir Dios y yo. Qué privilegio tenerlo por socio. Dios primero y luego yo. Sin embargo, puede haber autoexaltación aún en el hecho de asociarnos con Dios. En la Biblia encuentro una expresión aún mejor: Dios y no yo. No es Dios primero y yo segundo. Dios es todo y yo soy nada. Pablo decía: he trabajado más que ninguno, pero no soy nada. Procuremos dar a Dios a su lugar, comenzando por nuestro lugar de oración. Nuestra adoración, nuestra oración. El poder de la oración radica mayormente en el concepto que tengamos de aquel a quien nos dirigimos en oración. Es de suma importancia que si no disponemos más que de media hora para orar, que dediquemos parte del tiempo para ser conscientes de la grandeza de Dios, de su poder, de su amor, de su proximidad, de su deseo de bendecirnos. Eso produce mayores consecuencias que pasarnos la media hora derramando innumerables peticiones y reclamando incontables promesas. Es tremendo sentir que estamos volcando nuestra súplica ante el corazón del omnipotente amor. Antes que nada y por sobre todas las cosas, cuando oramos, tomemos tiempo para sentir la gloria y la presencia de Dios. Demos a Dios su lugar en el trono. En cierto sentido, sí puedo y debo tratar de hacerlo. Lo esencial, sin embargo, es que yo sienta que realmente no puedo saber cuál es ese lugar, pero que progresivamente Dios se revelará a sí mismo y me mostrará el lugar que ocupa. ¿Cómo conozco al sol? Porque alumbra. Lo conozco a través de su luz. El sol es su propia evidencia. Ningún filósofo podría haberme dicho algo acerca del sol si el sol no alumbrara.
No hay poder de meditación ni reflexión capaz de aprender la presencia de Dios. Quedémonos tranquilos, confiados, descansando, y el Dios eterno alumbrará en nuestro corazón y se nos revelará. Y entonces, con la misma naturalidad con que disfruto de la luz del sol y con la misma naturalidad con que miro las páginas de un libro, sabiendo que puedo ver las letras gracias a que el sol alumbra, Dios se revelará al alma expectante y hará que su presencia sea una realidad. Dios tomará su lugar como Dios en la presencia de su Hijo, de tal modo que en forma absoluta la actitud central en el corazón del Hijo sea: Dios está allí, Dios se da a conocer. Amados, ¿no es esto lo que deseamos hace tanto tiempo? Que Dios tome un lugar que hasta ahora no ha tomado, que podamos sentir como nunca antes su cercanía. Por sobre todas las cosas, que Dios more en nosotros en comunión inquebrantable. Dios puede ocupar su lugar en nosotros todo el día. Repito lo que ya he dicho antes, porque Dios me ha dado una lección con este ejemplo. Dios hizo la luz del sol, dulce, suave, brillante, universal, perdurable, y no me requiere ningún esfuerzo disfrutarla. Así, y aún más real que la luz que me alumbra, puedo gozar de la presencia de Dios morando en mí. Roguemos a Dios que sea el todo en todos, en nuestra vida cotidiana. Que Dios sea todo en todos significa no solo darle su lugar, sino que también significa que debo aceptar su voluntad en todo. Debo aceptar su voluntad en toda circunstancia, sea que un Judas me traicione o un Pilato indiferente me entregue al enemigo. Cualquiera sea el problema, la tentación, la injuria o la aflicción que me sobrevenga, debo ver a Dios en ello y aceptarlo como la voluntad de Dios para mí. Cualquier tipo de problema que me acontezca es parte de la voluntad de Dios para mí. No es la voluntad de Dios que los hombres hagan el mal, pero sí es su voluntad que sean probados. No hay ninguna prueba que nos sobrevenga que no sea la voluntad de Dios para nuestra vida. Y si aprendemos a ver a Dios en ello, entonces le daremos la bienvenida. Supongamos que allá en Sudáfrica el esposo de una mujer ha partido de viaje al interior. Durante meses estará lejos de cualquier corona. La esposa está ansiosa por recibir noticias por varias semanas. Ella no ha recibido cartas ni noticias del esposo. Un día está frente a su puerta cuando llega un cafre fornido y salvaje. Tiene un aspecto aterrador y carga su arco y sus flechas. La mujer se asusta, corre hacia dentro de la casa y cierra la puerta. Él se aproxima, golpea la puerta y la mujer se aterra. Ella envía a su sirviente, que vuelve diciendo que el hombre necesita verla. Ella lo recibe, temblando de miedo. El hombre extrae un viejo periódico. Ha viajado durante un mes desde donde está el esposo de la mujer y envuelto en el periódico trae una carta de su marido, donde le cuenta su buenaventura. ¿Cómo disfruta la mujer leyendo esa carta? Se olvida del susto que le había inspirado el hombre. Y cuando nuevamente empiezan a transcurrir la semana, empieza a añorar el horrible rostro del mensajero Kafi. Después de mucho esperar, llega otra vez, pero ahora ella sale corriendo a recibirlo, porque es el mensajero de su amado esposo, y sabe que a pesar de su apariencia repulsiva, es el portador de un mensaje de amor. Amado, debemos aprender a mirar las pruebas, las injurias, los desconciertos, como aquel mensajero oscuro y salvaje,
considerando que vienen directamente de la mano de Jesús. Aprendamos a decir, no hay ningún problema y ninguna herida que pueda tocar mi corazón, ni siquiera rozarlo, que no haya sido enviado por Jesús, con un mensaje de amor. Aprendamos a decir desde hoy, bienvenidas sean las pruebas porque vienen de Dios. Si queremos que Dios sea el todo en todos, debemos ver y sentir a Dios en cada circunstancia. Aprendamos a aceptar la voluntad de Dios en todo. Aprendamos a decir de cada prueba sin excepción. Es mi Padre quien la envía. La acepto como un mensajero suyo. Y entonces nada de lo que hay en la tierra ni en el infierno nos podrá separar de Dios. En tercer lugar, si Dios ha de ser el todo en todo, en nuestro corazón y en nuestra vida, no solo debemos darle su lugar y aceptar su voluntad, sino también confiar en su poder. Queridos amigos, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, el Dios de paz, como dice otro pasaje, os haga apto en toda obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Nos quejamos de nuestra debilidad, falibilidad, vacío. Está bien que así sea, estamos hechos para eso, para ser vasijas vacías en las que Dios pueda volcar su plenitud y su fortaleza. Que aprendamos realmente esta lección. Sé que no es fácil. Hacía ya tiempo que Pablo era apóstol y el Señor Jesús tuvo que revelársele de una forma especial para enseñarle a decir, me gozo en mi debilidad. Pablo corría el riesgo de exaltarse a raíz de las revelaciones recibidas del cielo. Y Jesús le envió un aguijón en la carne. Sí, Jesús lo envió, un mensajero de Satanás, para que lo abofeteara. Pablo oró, luchó y rogó para liberarse de él. Pero Jesús se le reveló y le dijo, es mi voluntad no librarte de esto, lo necesitas. Yo te bendeciré asombrosamente por medio de esto. La vida de Pablo cambió en ese momento y puedo decir, nunca lo hubiera imaginado. Desde ahora me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Queremos realmente que Dios sea todo en todos? Entonces debemos aprender a gloriarnos en nuestras debilidades. Al inclinarnos cada día ante Dios, debemos decir, el poder omnipotente de Dios que obra en el sol, en la luna, en las estrellas y en las flores está obrando en mí. Eso es tan cierto como que estoy vivo. El poder omnipotente de Dios está obrando en mí. Solo necesito humillarme y estar en silencio. Necesito ser más sumiso y consagrado a su voluntad. Debo tener más confianza y permitir que Dios haga en mí según su voluntad. Dejemos que Dios haga su obra en nosotros. Démosle lugar y Él obrará con poder. La quietud más profunda es a menudo la inspiración de las mayores acciones. Esto se ha comprobado en la vida de muchos santos de Dios y es justamente la experiencia que necesitamos que la quietud de la entrega y la fe. Dios haga manifiesta su obra. En cuarto lugar, si Dios va a ser el todo en todos, debemos sacrificar todo para su reino y su gloria, para que Dios sea todo en todos. Esta es una meta tan noble, tan gloriosa, tan santa, que Cristo dijo, para esto doy mi vida, para esto me entrego totalmente aún a la muerte de cruz. Por esto me doy a mí mismo. Si esto era tan valioso para Cristo, ¿puede ser menos valioso para nosotros? Si se le hubiera preguntado a Jesús de Nazaret, ¿para qué tiene un cuerpo? ¿Cuál es para ti el uso más elevado del cuerpo? Habría respondido, el mejor uso y la gloria de mi cuerpo
es que puedo darlo en sacrificio a Dios. Eso es todo. ¿Cuál es el sentido de tener una mente, de tener dinero, de tener hijos? Poder entregarlos a Dios, porque Dios debe ser el todo en todos. Ruego a Dios que nos dé tal visión de su reino y de su gloria, que todo lo demás desaparezca. Entonces, si tuviéramos 10.000 vidas, diríamos, esta es la belleza y el valor de la vida, que Dios sea el todo en todos, para mí, y que yo a la vez pueda probarles a los hombres que Dios es más que ninguna otra cosa, que la vida solo vale la pena ser vivida en la medida en que se la entregamos a Dios para que Él la llene, que seamos capaces de sacrificar todo por su reino y su gloria. Comencemos a vivir cada día con esta oración. Dios mío, estoy consagrado a ti, que tú seas en mí el todo en todo. Nos preguntamos si somos capaces. Sí, de esta forma. Debemos dejar que el Espíritu Santo more en nosotros. Debemos dejar que el Espíritu Santo arda dentro de nosotros con gemidos indecibles, clamando ante Dios para que Él nos revele su voluntad y su presencia. En el capítulo 8 de Romanos, Pablo habla acerca de los gemidos de la creación toda. ¿Por qué gime toda la creación? Espera la redención, la gloriosa liberación de los hijos de Dios. Y estoy persuadido de que Pablo se refería a esto mismo cuando menciona los gemidos del Espíritu Santo, los gemidos indecibles que espera el tiempo glorioso en que Dios sea el todo en todos. Cristianos, sacrifiquémonos nuestro tiempo, nuestros intereses, los mejores poderes de nuestra alma, orando y deseando y clamando que Dios sea todo en todos. Y por último, para que Dios sea el todo en todos, debemos depender de Él todo el día. El primer punto se refería a dar a Dios el lugar que le corresponde. Al concluir, quiero volver sobre esto de un modo más enfático. Espere en Dios todo el día. Para poder hacerlo, debemos vivir siempre su presencia. Es para esto que hemos sido redimidos. ¿Acaso no leemos en Hebreos, acerquémonos tras del velo por medio de la sangre a donde está el sumo sacerdote? El lugar sagrado en el que hemos de vivir en los cielos es la presencia inmediata de Dios. La presencia permanente de Dios es la herencia de cada uno de los hijos de Dios, tan seguro como que brilla el sol. El Padre nunca esconde el rostro ante su Hijo. El pecado lo oculta, la incredulidad lo oculta, pero el Padre hace que su amor brille todo el día sobre el rostro de sus hijos. El sol brilla de día y de noche. Nuestro sol celestial nunca se pone. Empecemos a buscarlo, vengamos a buscarlo, vengamos a vivir en la presencia de Dios. Hay lugar donde vivir en su presencia, en su pabellón secreto, un lugar del cual alguien cantó estas hermosas palabras. Por donde quiera que voy, conmigo va su gran presencia. Ese gozo indescriptible, esa quietud eterna, en todas partes el bendito reposo de ese lugar sagrado, la quietud del amor que adora sin palabras ante su rostro postrado. Esta es la porción para aquellos que oran. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Dios mismo puede llevarnos y hacer que permanezcamos allí, para que todo nuestro trabajo sea hecho en Dios. Amado, esperemos continuamente en Dios. No podemos hacer esto a menos que estemos en su presencia. Así podremos aprender a depender de Dios. La verdadera dificultad por la que muchos cristianos no han aprendido realmente a esperar en Dios es que no han procurado sentir proximidad de Dios
y dar a Dios el primer lugar. Pero debemos esforzarnos por esto. Confiemos que Dios nos dará todo esto por su gracia. Esperemos en Dios todo el día. Mis ojos, dijo alguien, están siempre dirigidos hacia ti. Esperemos que Dios nos guíe y si realmente esperamos, Dios nos dará nuevo poder para servirle, nueva alegría en su comunión. Nos guiará a tener mayor confianza en Él. Nos preparará para recibir nuevas cosas de Él. Amado, es imposible imaginar siquiera lo que Dios puede hacer en un hombre que se ha entregado plenamente a Él. Alabado sea Dios. Cada uno de nosotros diga que mi vida esté consagrada a vivir, morir, trabajar y orar constantemente por esta única cosa, que en mí, alrededor de mí y en la iglesia, en todo el mundo, Dios sea todo en todos. Una pequeña semilla da origen a un gran árbol. Una semilla de mostaza produce un árbol en que las aves del cielo pueden anidar. Ese gran día del que habla ese versículo, cuando Cristo mismo se sujetará al Padre y Dios será el todo en todos, en ese día el gran árbol del reino de Dios alcanzará su plena culminación y gloria. Que la semilla de ese día glorioso entre en nuestro corazón y nos inclinemos en humilde entrega y sumisión, diciendo amén, Señor, que este sea mi único pensamiento, que esta sea mi vida, hablar, obrar, orar y existir solo para que otros puedan llegar también a conocerlo. Que esta sea mi vida, someterme a los anhelos inexpresables del Espíritu Santo, a fin de que nunca me duerma, sino que esté velando por aquel día de gloria, cuando Dios realmente sea el todo en todos. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, que Dios nos ayude a entregarnos cada día a Él y a Cristo por amor de su nombre. Amén. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like, sígueme. Te puedes seguir en TikTok como Las Cosas de Abby. Mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura.